Vamos a explicar la gestión de maestros. Existen tres grandes grupos. El primer grupo son los maestros de entorno, que son maestros a nivel de de toda la aplicación, de cualquier grupo y de cualquier compañía. Maestros de grupo, que son los que se definen para el grupo y cualquier compañía tiene acceso a ellos. Y maestros de compañía, que son maestros que solamente tiene acceso una única compañía. Vamos a entrar primero en el de entorno. Entorno se definen los grandes maestros, países, estados, provincias, poblaciones, monedas, clases de crédito, etcétera, etcétera. Vamos a entrar a cualquiera de ellos. Vamos, por ejemplo, al de holdings. En el de holdings vemos la funcionalidad y la parametrización del propio producto. Aquí establecemos cuál es el holding, cuál es el domicilio del holding, el código postal, etcétera, etcétera. Podemos definir también más datos como son cuál es el móvil, el fax, su página web, el nivel de seguridad, si vamos cuál es la moneda que vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Bien, también podemos definir la parametrización propiamente dicha. Aquí vamos a establecer cómo vamos a trabajar a nivel de la parte contable, la parte auxiliar, de contabilidad auxiliar o la parte de tesorería. En este caso, simplemente con un sí o con un no parametrizamos lo que deseamos hacer. Igualmente, a nivel de plan de cuentas, los niveles que vamos a trabajar. Auxiliares, tesorería. Si queremos el de holding, aquí podemos establecer también seguridad a nivel global, a nivel de compras, a nivel de ventas, a nivel de almacenes o a nivel de transporte. Es la parametrización del propio producto. Simplemente desde esta pantalla se parametriza todo el producto. Bien, después vamos a continuar con los siguientes maestros. Como hemos definido, son maestros a nivel de grupo o maestros a nivel de compañía. Los del grupo son grupos contables, subcuentas, plan de cuentas, porque se establece que el plan de cuentas se establece a nivel de grupo y sirve para cualquiera de las compañías que tengamos. Códigos de auxiliares externos, tipos de impuesto. La aplicación, al ser muy parametrizable, podemos definir hasta 9 tipos de impuesto. Y los impuestos son definibles simplemente dando de alta y diciendo cuáles son las cuentas con las que nos permite interactuar. Bien, siguiente punto, divisas, cambios, empresas, acciones. Si decidimos dar de alta una empresa, pues cuál es el código fiscal de la empresa, cuál es su logo, cuáles son sus datos a nivel global, cuáles son sus epígrafes, el idioma en el que esta empresa va a tratar toda su información, cuál es la abreviatura de la empresa, si trabaja en una tesorería departamental o centralizada y si tiene un administrador centralizado. Y los datos del registro mercantil, los datos de contacto, los datos fiscales, teniendo en cuenta que aquí además nos aparecen ya las agencias tributarias y los enlaces con las diferentes entidades fiscales que tengamos que declarar. Y también cuáles son sus bancos de preferencia. Y aquí están todos los bancos que esta entidad trabaja. Bien, dentro de lo que son maestros de grupo hay muchísimos, agencias, etcétera. Y luego los maestros más importantes serían los maestros a nivel de compañía, en los cuales podemos definir divisiones, departamentos, impuestos activos, por ejemplo. Hemos definido a nivel de grupo que hay un impuesto que es el IVA. Después del IVA tenemos que determinar que este impuesto está en vigor de tal fecha a tal fecha, que es obligatorio, que este impuesto suma o no suma y que si admite otros impuestos o no admite y cuál es el orden de aplicación del impuesto. Si vamos a tener relaciones, libros, clases, tipos de impuestos, columnas, artículos y finalmente cuál es el modelo para presentar la declaración de este impuesto. Bien, luego existen muchísimas más definiciones. La más importante que nosotros consideramos es las cuentas personales, donde establecemos, por ejemplo, los datos de una entidad. Vamos a seleccionar esta entidad, cuál es su NIF, cuál es el logo de la compañía, la razón social, el domicilio, página web, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener direcciones de cobro o pago, si con este señor tenemos algún alquiler, los inmuebles, si tiene datos porque es una persona física y no es jurídica de IRPF para hacer la declaración,
cuáles son las personas de contacto y finalmente cuáles son los datos contables. Tenemos en cuenta que en los datos contables lo que se establece es cuál es la asociación, si es cliente, si es cadena, si es cobrador, etcétera, etcétera. Con qué clase de crédito nos paga, en cuántas veces nos paga, cuántos días transcurre, nos paga o le pagamos, días entre los pagos, si día fijo y las direcciones de cobro-pago. Bien. Y finalmente, textos adicionales. Vale, esto sería, en general, hay muchos maestros, definirlos todos ahora no creo que sea el punto en concreto, con lo cual creo que hemos hecho una presentación muy genérica de las posibilidades que tiene la aplicación. También tenemos un calendario para definir operarios en mantenimiento, etcétera, etcétera. Todo esto vamos a ir desarrollando en el módulo. Después, los diferentes módulos solo utilizan los maestros que ya hemos desarrollado previamente.